Esto es El Club de la Limonada con Sandy Mora, un podcast sobre desarrollo del potencial humano, resiliencia, alquimia emocional y motivación. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Club de la Limonada. Yo soy Sandy Moras y estoy aquí muy contenta de tener el día de hoy como invitada a Regina Altena. Ella es socia fundadora y presidente del Centro Mexicano Alzheimer AC. Y la intención de tenerla el día de hoy aquí es, primero que nada, como generar más conocimiento sobre este padecimiento que muchas veces está estigmatizado, y por otro lado también ayudar a la gente que tiene algún pariente o alguna persona cercana viviendo con esto a tener un poco más de herramientas y más de conocimiento de cómo enfrentar esto y cómo sobrellevarlo de una mejor manera. Entonces, muchísimas gracias, Regina, me da mucho gusto que estés aquí, bienvenida. Muchas gracias, Andy, por la invitación. Me gustaría que nos platicaras qué te trae a México y qué te lleva a empezar a trabajar particularmente en temas de demencia y Alzheimer. Yo nací en Alemania, pero ya este mes de octubre voy a cumplir 40 años de vivir en América Latina. Llegué primero a Guatemala, estuve trabajando en Guatemala con pueblos indígenas y luego muchos años en Chiapas con refugiados guatemaltecos en la década de los 80. Siempre en organizaciones de la sociedad civil y siempre ligado con causas sociales, como es la salud. Soy enfermera, estudié algo de medicina y filosofía. Desde hace muchísimos años aquí en la Ciudad de México, en diferentes ámbitos de las organizaciones de la sociedad civil y desde hace ya casi 10 años con temas de Alzheimer y demencia. ¿Qué te llevó a venir a América Latina? Me gustaría, esto es curiosidad de tu historia. Yo siempre quería estudiar medicina desde muy joven, solo que cuando me toca en Alemania terminar lo que es la educación media superior para poder iniciar la universidad, en mi país había una restricción de acceso a la universidad bastante fuerte y durante muchos años nada más podías iniciar el estudio directo de medicina con un promedio de 10. Yo tenía 9.4, me faltaban 6 décimas y esto implicaba que tenía que esperar 5 años a que tuviese lugar en la universidad. Y pues en este inter empecé pues primero a trabajar, después a hacer algo más relacionado, a estudiar enfermería. Y en el último año de enfermería, estoy hablando del 79 más o menos, llegaba un médico guatemalteco indígena casado con una alemana al hospital donde yo trabajaba. Y yo ya había hecho cálculos antes de que él llegase al hospital, de que después de los 3 años de la enfermería, quería yo ir a Nicaragua. Ya había empezado a estudiar español, pues fundamos a finales del 79 el Movimiento de Solidaridad del Pueblo Alemán con Guatemala. El 31 de octubre de 1980, para entonces la guerra en Guatemala ya tenía más de 20 años, con muchísimo exterminio de la población indígena. En aquel entonces había todavía dictadura militar en Guatemala. El médico me decía de que él iba a regresar después de su estancia en Alemania a un pequeño hospital que su familia estaba haciendo y que necesitaba personal y que si no quería trabajar con él. Y así fue como llegué a Guatemala. Me imagino el cambio, el shock cultural, el vivir en una realidad totalmente diferente. ¿Cómo te sensibilizó eso a todo lo que has decidido hacer después? Cuando yo decido de que voy con él, preparo todo y yo ya tenía todo listo, nada más estaba haciendo mi examen de la enfermería, la pasé, ya tenía mi vuelo comprado, mi depa rentado, todo. Iba ya un año a Guatemala y un par de horas después me habló mi mamá y me decía, hay una carta de la universidad y era el acceso a la universidad de la Facultad de Medicina, un año antes de lo esperado y 4 años de haber esperado. ¿Cómo hiciste para tomar la decisión? ¿Qué te jaló hacia venirte hacia América? Bueno, estuve trabajando como enfermera en la noche, estuve estudiando en el día y estuve viendo las noticias de Guatemala que cada día eran peores. Verano vino otra vez. Ya habían cerrado la clínica por la represión, fue muy fuerte, no pude ver a nadie, ya habían secuestrado a varios médicos. Entonces me fui a Chiapas y ahí me decían que iba a haber mucho trabajo con los refugiados. Y como eran vacaciones en la universidad, todavía regresé a Alemania y todavía seguí un poquito, pero después ya en diciembre tomé la decisión de que para ayudar no necesitaba terminar en este momento
los estudios y ya me vine para acá. Qué interesante y muchas gracias por compartirlo, porque finalmente creo que es bien valioso entender y conocer la historia detrás de la gente que de repente está dedicada y abocada a trabajar por otros. Pues qué suerte tuvimos en México de que decidieras quedarte acá. Y me gustaría, Regina, que platicáramos un poquito ahora sí ya entrando más al tema de lo que entiendo que son aproximadamente los últimos 8 años has estado haciendo con el tema de Alzheimer, ¿correcto? Correcto. Ahora sí, platícame un poquito, ¿por qué empezaste a interesarte por este tema de Alzheimer o de demencia o qué fue lo que te llevó? Y que nos expliques un poquito para poner en contexto al público exactamente qué es la demencia, porque siento que hasta el nombre está estigmatizado, ¿no? A veces se dice es que está demente como, pues está loco. Entonces, que nos pusieras un poquito más terrestre y realista de lo que es la demencia. Como yo estaba trabajando en diferentes instituciones en el ámbito de salud, primero estuve asesorando la asociación y luego me ofrecieron que asumiera la dirección. Mira, las demencias son un problema de salud pública de una dimensión tremenda. Me asombra porque pues no lo queremos ver. Los estigmas son muy fuertes y el mito, porque es mito, de que la sociedad mexicana es joven, pues ya no existe. Desde hace 7 años, desde el 2013, el INEGI ya nos dice que hay más personas mayores de 60 años que niños menores de 5. El único factor cierto de riesgo es la edad. En 1970, la esperanza de vida en México era 61 años. La gente moría antes de poder desarrollar una demencia. Entonces, arriba de 85, 90 años, a esta edad ya llegan muchas personas en México. Más o menos un 10% de la población adulta mayor tiene algún tipo de demencia. Cifras, Sandy, desde hace un par de meses, el INEGI nos dice que en el país hay 15.4 millones de personas mayores. Y así son las cifras que al menos 1.5 millones de personas en el país, o de familias en el país, mejor dicho, tienen algún miembro con algún tipo de demencia. Lo cual quiere decir que en 30 años, en una generación, en el 2050, estamos calculando casi 4 millones de personas con demencia. Y hacemos como que nada estuviese pasando. No tomamos conciencia, no queremos platicarlo. Hoy día, fíjate que hay más personas con demencia que personas con VIH y cáncer de mama juntos. Tenemos muchísimo miedo. No queremos ver el proceso del envejecimiento, no lo queremos enfrentar. Y pues, ¿qué decimos también? Es normal que se le olviden las cosas porque pues ya es grande esta persona, ¿no? Y que ya está chocheando. No tomamos conciencia de lo que realmente es, lo que implica y cuáles son los síntomas. La famosa demencia senil. Esa es la única forma que no existe y es un término completamente obsoleto. Esto implicaría nada más por el nombre de que en la medida que nos hacemos más grande de edad nos volviésemos dementes todos, ¿no? Y no es así. Ahora, ¿qué es la demencia? Es una enfermedad irreversible, progresivo del cerebro, de la corteza cerebral. Una persona con Alzheimer se le va encogiendo el cerebro a causa de una acumulación de dos sustancias. Una se llama la proteína tau y la otra se llama la proteína beta-amiloide y progresivamente van perdiéndose las funciones cognitivas. La industria y la investigación se ha estado enfocando en encontrar un fármaco que fuese capaz de disolver estas dos proteínas. Lamentablemente, hasta el momento sin éxito, pero no sabemos el por qué. No tenemos un diagnóstico certero, no invasivo, temprano. En términos de imágenes, podemos ver cómo el cerebro se está encogiendo, la aplicación de diferentes pruebas neuropsicológicas que nos ayudan a determinar el nivel de deterioro cognitivo. Y podemos decir entonces, bastante certeza cercana clínica, que es una demencia probable tipo Alzheimer. La segunda más frecuente después de la demencia tipo Alzheimer es la demencia vascular. Hay muchísimas. Entonces, lo que podríamos decir es, no es una situación normal del envejecimiento, este tipo de olvidos y de empezar a tener fallas en cuanto a los procesos cognitivos o motrices tienen que ver con una enfermedad efectivamente. Entonces, cuando alguien las empieza a presentar, lo ideal no es decir, bueno, pues es que es la edad, es que ya está viejito. A veces sucede que de repente, ¿no? Que entras a la cocina y dices, ¿a qué venía? Híjole, ya el alemán me está alcanzando y lo decimos medio de broma. ¿En qué momento o qué signos podemos empezar a observar o en nosotros o en alguien de nuestra familia que nos puedan indicar que es importante poner atención
Y la siguiente pregunta, dices, bueno, es una enfermedad degenerativa, no es curable. ¿Qué se hace cuando se empiezan a detectar estos síntomas? En principio, nunca es normal de que a una persona se le falla la memoria. Es una enfermedad que si bien no hay cura, sí hay tratamiento. Y hay dos tipos de tratamiento. Uno que es el farmacológico y el otro es el no farmacológico. Ese es el que aplicamos en nuestro centro de día. Pero antes de hablar del tratamiento, vamos a hablar de los síntomas. Tantas veces que me dicen esto, que llegué a la cocina y ya no me... Pero bueno, esto no quiere decir que tú tengas Alzheimer. Esto quiere decir de que tienes una falta de atención, falta de concentración X, mientras recuerdas que algo se te haya olvidado, todo está bien, porque las personas con demencia no recuerdan que algo se les haya olvidado. Y además, lo que pierden las personas con demencia es la noción de para qué sirven los objetos. No es dónde dejé las llaves, sino es ¿para qué sirven las llaves? Esas son afectaciones en lo que llamamos las actividades de la vida diaria, que muchas veces no empiezan ni con fallas en la memoria ni con las afectaciones de la vida diaria, sino con problemas de lenguaje. Pásame aquella cosa, ya no me acuerdo que se llama azúcar. Ese es uno. Dos, desorientación en tiempo, espacio y persona. Las personas con demencia no saben en qué día estamos, dónde estamos y quiénes son. Conforme vaya avanzando la enfermedad, no hay autorreconocimiento. Entonces puede ser de que te digan en la mañana, ¿y quién es esta señora que me saluda todas las mañanas? Porque ya no puede relacionar la imagen en el espejo. Siempre recomendamos no utilizar espejos. Obviamente problemas en la memoria, pero en la memoria de corto plazo. Distinguimos en el Alzheimer 3 etapas, 1, 2, 3 o leve, moderado, grave. En el tránsito de la primera a la segunda etapa, obviamente la persona es consciente de que algo está pasando y se angustia. Ya cuando haya transitado hacia una segunda etapa, hazte cuenta que vive en un lapso como de 30, 40, 50 años atrás. Está intacta su memoria de largo plazo, más no su memoria de corto plazo. Te puede recitar perfectamente un poema de 10 minutos de la prepa y no saber lo que desayunó hace 5 minutos. Porque allí viene, ay, ¿y ya desayuné? Sí, mamá, ya desayunaste. Pero, ¿ya desayuné? Ya, mamá, ya te había dicho que ya desayunaste, ¿no? Ya deja de molestar. Y pues justamente en todo este proceso, si yo como familiar no entiendo que todos estos son síntomas de una enfermedad, pues tampoco sé reaccionar. Y luego viene lo que son las afectaciones en la vida, en las actividades de la vida diaria. Y allí distinguimos dos, las actividades instrumentales y las actividades básicas. Las actividades instrumentales tienen que ver con todo aquello ejecutivo. Este es el manejo del dinero, el manejo de aparatos, de máquinas, el coche, pero también pues los electrodomésticos. Luego viene la afectación en las actividades básicas de la vida diaria. Asearse, vestir, caminar, comer, etc. Luego vienen otros síntomas muy complejos que son fallas en el juicio y en el razonamiento lógico. Y esa es una parte muy complicada de entender, porque muchas veces, en efecto, nos llegan los familiares y nos dicen completamente colapsados. Ya le dije 20 veces a mamá que haga tal y cual cosa y no me hace caso y me quiere molestar y lo hace adrede, y etc. Aunque le vayas a decir otras 20 veces, no te va a poder hacer caso porque es parte de la enfermedad. Cambiar este chip es muy complicado, no para la persona enferma también, pero para el familiar. Y luego vienen otros dos síntomas, que son cambios en la conducta y en la personalidad. Aquella abuelita amorosa que conocimos toda la vida, que nos apapachaba y todo, de repente le dice a su nieta, ¿y tú qué haces aquí? Salte de mi casa, me vas a robar. Hay confabulaciones y hay alucinaciones. Entonces yo siempre digo a los familiares, al más tardar, cuando encuentran las pantuflas en el horno o la plancha en el refri, hay que hacer algo. Pero de preferencia hay que hacer algo mucho, mucho, mucho antes. Porque es progresivo, no podemos nunca recuperar lo que ya se perdió. Si bien no hay cura, hay tratamiento. Entonces, el tratamiento no farmacológico, lo que nosotros aplicamos en el centro, es la estimulación permanente de la persona con demencia. En este caso, el cerebro está enfermo, pero a la vez es un órgano tan maravilloso que con la estimulación podemos lograr, aunque sea en una medida muy chiquita, podemos lograr incluso hacer nuevas conexiones. Y lamentablemente, en estos 8 años no hemos tenido nunca una persona en la primera etapa. Llegan con nosotros, si bien nos va, como a finales de la segunda etapa, ya casi hacia la tercera. La tercera etapa va a llegar invariablemente y es la postración. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Es cuando esta persona ya no se puede valer por sí misma,
cuando ya no camina, ya no habla, ya no hay control de esfínteres, ya no come, etc. Una persona bien cuidada de Alzheimer puede vivir 5, 10, 15, 20, 25 años. De esos 20 años, ¿qué les gusta? ¿Que esté 3 años en cama o que esté 17 años en cama? Y la diferencia es si estimulo o no estimulo. Oye, Regina, justo tocabas el punto de la familia y creo que es bien importante porque al final los que van a terminar tomando decisiones y tomando acción son los familiares. Creo que una de las cosas que es inevitable es que genere obviamente miedo, ¿no? Porque uno es por desconocimiento, pero luego lo otro yo creo que también tiene que ver con esta negación o este resistirte a decir, es que si lo llevo o si la llevo y si la diagnostican y si sí es, todo lo que se va a venir no va a estar tan fácil y entonces qué miedo, mejor, a lo mejor a nivel inconsciente es mejor hacemos como que esto no está pasando o hacemos como que es pecata minuta y nos seguimos con la vida normal. Sin embargo, va a llegar un punto donde vamos a empezar a tener este tipo de actitudes que es lo que te quiero preguntar, como cuáles son las fases por las que pasa la familia, porque me imagino que debe haber obviamente miedo, obviamente impotencia, pero también el enojo, ¿no? Y el enojo, cómo lo proyectan de repente con la persona enferma, porque es que ¿por qué no reacciona? Es que si ya se le dijo, es que ya le repetí 40 veces y esta sensación de que te están atacando. ¿Qué mecanismo juega ahí? ¿Cómo lo trabajan con los familiares para que lo asuman no como un tema de un ataque personal, sino como parte de un proceso que toca aceptar? Porque sí me imagino que debe haber mucha frustración ahí que tú proyectas en el otro, ¿no? Es a mí me enoja tanto no poder hacer algo con lo que te está pasando y no saber cómo manejarlo, que siento que tú me estás atacando a mí. ¿Cómo funciona el manejo con las familias y cómo hacer para las familias más ligero este camino? Porque es una carrera de fondo, es de largo plazo, ¿no? Así es, tienes toda la razón. Por eso, desde el Centro Mexicano Alzheimer, trabajamos holísticamente, ¿no? Tanto con la persona enferma como con el cuidador principal o la familia en su conjunto. Porque, pues, el impacto, tienes toda la razón, es no solamente en el enfermo, sino también en la familia. Entonces, muchas veces, como hay afectación en la memoria de corto plazo, más recuerda a los hermanos y a los papás que a los hijos y al esposo. Puede ser que te diga Lupita, porque así se llamaba su hermana favorita. Y tú, Sandy, dices, ¿cómo es posible que yo estando aquí todos los días no me reconozca? Entonces, la primera recomendación siempre es, quien tiene que cambiar es uno como cuidador primario. No podemos esperar de que la persona enferma cambie porque esto no va a suceder. Entonces, en primero, no tomarlo nunca personal. Hay que buscar ayuda. Antes de la pandemia éramos 3 centros de día en la Ciudad de México para 100,000 personas, imagínate. O simplemente los médicos también a veces dicen, no, pues tiene demencia senil, todavía nos llegan estos diagnósticos, no hay nada que hacer, pues llévelo a casa, ¿no? No es cierto, hay mucho que hacer. Y que es la enfermedad que habla nuestra persona querida, lúcida, que siempre conocíamos, ¿no? Y duele mucho. Y luego viene la culpa y tenemos un equipo de psicología que trabaja estos aspectos con los familiares. La primera recomendación es nunca contradecir y ese es uno de las recomendaciones y los tips más ciertos que hay que hacer. Cambiar constantemente de actividad. Por eso es tan rico, tenemos grupos de terapia con los familiares, hay intercambios, hay sesiones todos los días. Entra, por ejemplo, también lo que le llamamos la reserva cognitiva. Si una persona fue muy educada, con un alto nivel educativo, incluso logra disimular y esconder el inicio de una demencia durante muchos años. Si yo tengo 7 sinónimos y se me olvidan 5, todavía tengo 2 y a lo mejor los demás no se dan cuenta. Entonces, estas cosas son focos rojos y hay que hacer algo que yo decía, hay que llevarlo con el especialista. El especialista es el geriatra, el neurólogo, el psiquiatra, el psicólogo. Y hoy día, lamentablemente, también hace falta más de 2,000 geriatras en el país, que es otro de los problemas que enfrentamos, ¿no? Pero ese geriatra idealmente hace todas las pruebas. Y nosotros desde el Centro Mexicano Alzheimer justamente identificamos esto como un obstáculo importante en el diagnóstico temprano. Ofrecemos este servicio también en el centro. Tenemos una geriatra que trabaja con nosotros, especialista en demencia, para que pueda hacer el diagnóstico, ¿no? Y después ofrecemos lo que es el tratamiento. Es la estimulación permanente a través de diferentes actividades. Como todos
el 20 de marzo tuvimos que cerrar temporalmente nuestras instalaciones del centro de día que teníamos físicamente en Coyoacán. Necesitábamos seguir acompañando a las personas mayores en este tiempo de confinamiento y más a las personas mayores con demencia. Ellos necesitan estructura, necesitan rutina, necesitan sus actividades diarias planeadas, ¿no? Estamos trabajando en línea. Ha sido una experiencia fantástica porque fueron retos que nos dijeron, ¿cómo que adultos mayores y la tecnología? ¿Cómo que vas a hacerlo en línea? Es imposible. Esta palabra no existe en nuestro vocabulario. Sí se puede. Ha sido una experiencia tan bonita. Entonces, hoy día estamos trabajando en 2 turnos, fíjate, y paralelamente en 2 plataformas con las personas mayores y con los familiares. Somos un equipo multidisciplinario de psicología, cultura, terapia física, nutrición, enfermería. Muy importante, sobre todo en tiempos de confinamiento, pero siempre la activación física, porque es otro síndrome que hay que evitar, el síndrome de la inmovilidad. De lo penúltimo que se pierde es la música. La música tiene un acceso muy especial en nuestro cerebro y se puede trabajar con las emociones musicales de una manera muy linda. Lo último que se pierde es el afecto. Puede ser que esta persona ya no sepa que eres la esposa, la hermana, la tía, pero sabe perfectamente si la quieres o no. Los familiares tienen primero la opción de tener una asesoría, ya sea familiar o individual, porque aunque hayan 5, 6, 7, 9 hijos, casi siempre solo es un cuidador primario, ¿no? Que eso no solamente pues está haciendo todo, sino también está haciendo todo mal en ojos de los hermanos, ¿no? Entonces no ayudan, pero bien critican. Y fíjate que el colapso del cuidador es una enfermedad muy fuerte que lleva a un burnout, a que se quema muy rápidamente este cuidador. Y también tenemos un problema generacional, porque muchas veces son personas mayores cuidando a personas mayores, ¿no? Y en más del 90% aquí en México son o somos mujeres, ¿no? Porque todavía es un rol asignado socialmente a la mujer. Entonces es la hija, es la esposa, en mayor medida es la hija. Y muchas veces es así por dedazo, ¿no? A ti te toca porque pues tú eres la menor y eres la soltera y no te casaste y nosotros pues tenemos nuestras familias y no podemos, ¿no? Y que además vives todavía en casa de mi mamá y ya pues te toca, ¿no? La cuidadora obviamente en estos 20 años ya no hizo vida personal, la pareja se cansó, se fue, ya no tiene trabajo, pero fallece la mamá. ¿Y qué dicen los hermanos? No, ya estuviste 20 años viviendo sin pagar renta, ¿no? Ya salte, ya vamos a vender la casa, ¿no? Entonces, además, el vacío tremendo. Y esto pues le llamamos la 4ª etapa del duelo. Hay que preparar y hay que trabajar con los familiares desde el inicio. Por eso también tenemos una tanatóloga en nuestro equipo para que haya vida, para que no pongan en pausa la vida, para que haya una red social, todo este tipo de herramientas que pueden ayudar. Y esa era la siguiente pregunta que te quería hacer respecto a cómo cuidar al cuidador o cómo los cuidadores se tienen que cuidar y qué características en su experiencia han observado que tienen las personas que mejor pueden sobrellevar esta situación como cuidadores, de qué echan mano, qué herramientas usan o qué tipo de actitudes tienen las personas a las que mejor les va sobrellevando una situación así. Lo primero y lo más importante es buscar ayuda, ¿no? Los que mejor funcionan en ese sentido son que hay una amplia red social, una red de apoyo y acompañado obviamente por profesionales y hay una red de apoyo entre ellos también muy importante, ¿no? Muchas veces hablamos hasta del complejo de Dios. Nadie más que yo puede cuidar de esta manera a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a quien sea, ¿no? Todos los demás no lo saben. Entonces yo soy indispensable y yo tengo todo y los demás no pueden, ¿no? Entonces, primero, aceptar que no soy la única persona y que necesito ayuda y que necesito estructurar tiempos para tener tiempo para mí. Y por eso era tan importante el espacio físico del centro de día. Allí tengo un respiro. Y tenemos testimonios muy lindos de los familiares en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como Centro Mexicano Alzheimer. Estamos en Facebook. Y también nos pueden hablar al 55 53 39 56 61. Podemos ayudar y para que se puedan inscribir hasta el 15 de diciembre nuestras terapias todavía son gratuitas gracias a un financiamiento del gobierno de la Ciudad de México.
aprovechen, búsquennos para que aprendan y estén en este proceso de acompañamiento. Y los familiares nos están diciendo en sus testimonios que no sabían que su mamá todavía podía hacer todo lo que se dan cuenta que estamos haciendo, porque nosotros estamos concretamente estimulando las capacidades residuales. También tenemos a muchos hombres. La demencia no es típico de un sexo u otro. No tiene que ver ni con el nivel sociocultural, ni con la educación, ni con la raza, ni, o sea... Y pues la única forma que se puede prevenir es la demencia vascular. Tiene un origen distinto. La parte del deterioro en personas con demencia tipo vascular es escalonadamente, mientras en el Alzheimer es constante y permanente. En el caso de las demencias vasculares, ahí es muy importante la parte del tratamiento farmacológico, porque necesitamos saber por qué se dan los coágulos o por qué se dan los infartos. Muchas veces son problemas cardiovasculares. Entonces, esto sí lo puedo tratar. Las recomendaciones a la pregunta ¿cómo podemos reducir el riesgo de tener algún tipo de demencia? Son 5. Mantenerse físicamente activo, mantener el corazón sano y la dieta balanceada. Una de las hipótesis es la relación entre diabetes y demencia. Más de la mitad de los pacientes que atendemos tienen algún tipo de diabetes. Y luego hay otras 2 que son más específicas. La cuarta es desafiar diariamente al cerebro. Retos y gimnasia cerebral y estar todo el tiempo aprendiendo o estimulándolo, ¿cierto? Hacer algo nuevo que tu cerebro no sepa. Cambios, por ejemplo, de lateralidad. O cambias la rutina y no vas en el mismo camino. O cambias la rutina en tu casa, en tu oficina. Cambias el cesto de la basura. Y te aseguro que unas semanas no está el cesto aquí. Hay que aprender otro idioma. El alemán está muy bonito, ¿no? Tocar un instrumento musical. Esto hay que hacerlo permanente y es parte de la estimulación. Y la quinta recomendación es mantenerse socialmente activo. Pues hace referencia justamente a que las personas mayores participen en la vida social, que frecuenten a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, que no se aíslen, porque el aislamiento lleva a una depresión y la depresión también puede llevar a una demencia. Una demencia, correcto. Entonces, todo eso es lo que hay que hacer y hay que hablar mucho de las demencias. Este mes de septiembre es el mes mundial del Alzheimer y desde hace 26 años, el 21 de septiembre de cada año, conmemoramos lo que es el Día Mundial del Alzheimer. Entonces va a ser el festival Conéctate al Alzheimer en tiempos de conectividad, pero también conéctate con lo que implica, conéctate con el conocimiento, conéctate con la familia, conéctate con esta persona mayor, porque allí tenemos otro problema, Sandy, porque no hay una cultura de honrar al adulto mayor, a la persona mayor, al viejo. Los dejamos relegados, olvidados, encerrados, privados de sus derechos. Y yo creo que esto que dices es bien importante en el sentido de estar conscientes de que para allá vamos todos y de que finalmente, así como fuimos nosotros cuidados, pues a veces nos toca cuidar. Quiero regresar un poquito al tema de los cuidadores y de esta problemática que mencionas, ¿no? Que muchas veces recae sobre una sola persona y la importancia también de concientizar al resto de la familia y del entorno social del enfermo de que tienen que estar ahí para meter el hombro y ayudar, porque cargarle la mano a una sola persona no se vale y además no es sano. Todo mundo necesita tener espacios de cuidarse a sí mismo, de regalarse momentos de esparcimiento. También la persona que cuida necesita socializar, necesita activar su cerebro en otras cosas, que entre todos como comunidad tenemos que hacer una labor conjunta, que el cuidador primario no es el único responsable y que la salud mental y física del cuidador primario depende de toda la red que esté alrededor y que de ese bienestar del cuidador primario también va a depender el bienestar de la persona enferma o del adulto mayor. Entonces, es una cadena donde no te puedes lavar las manos y hacerte a un lado, donde es efectivamente, da miedo, genera impotencia, genera enojo, es un proceso largo, es cansado y por lo mismo sobrellevarlo en conjunto, pedir apoyo, recurrir a los recursos que están ahí para entrenarte, para saber un poco más. Si ya hay ahí ciertos procesos o ciertos esquemas de cómo funcionar mejor, agarrarte de eso y luego lo irás adaptando a tu realidad. Creo que es importante este tema de concientizar, no solo que estés al pendiente de las personas que están a tu alrededor, de cómo están, de que se pueda hacer un diagnóstico temprano, sino de la importancia de que todos estemos subidos en el barco,
de que a todos nos toca apoyar, si no es al enfermo directamente, sí es al cuidador. Y llegando al tema del apoyo, me gustaría también que nos dijeras de qué manera se puede involucrar a la gente o de qué manera pueden apoyar al Centro Mexicano de Alzheimer para que puedan seguir haciendo esta labor. Esa es la primera, cómo apoyarlos. Y la segunda es, ahorita que ya no están nada más físicamente, sino que se abrió por necesidad el tema de en línea, si es factible que personas que no están en Ciudad de México puedan contactarlos también. Sí, claro. Y fíjate que tienes toda la razón, porque además va a ser la única forma en el futuro, porque no van a haber recursos públicos suficientes para cuidar a 4 millones de personas. Y nosotros todavía no queremos ver esto. El año pasado hicimos 2 foros con legisladores para que ojalá ya vea la dimensión y tomar las medidas, porque la única forma es profesionalizar a los cuidadores. Tienen que ser a los familiares, porque no hay otra forma. Que haya más infraestructura, más centros de día, que haya el reconocimiento de este cuidador y que haya también la remuneración de este cuidador, porque ese también es un tema muy fuerte. Esta persona deja su trabajo para poder cuidarse, no tiene ingresos. En otros países es así, se paga y se remunera este cuidado familiar. Entonces nosotros hacemos el diagnóstico, brindamos la atención, brindamos la información, participamos en investigación, capacitamos y también trabajamos en incidencia en política pública. Y pues obviamente allí el llamado es a que se sumen con nosotros. Somos una asociación civil sin fines de lucro, somos donatarias autorizadas ante el SAT y sí necesitamos el apoyo. Pues por un lado, obviamente siempre en donativos en efectivo, ahora tenemos un pequeño financiamiento, pero no cubre todos los gastos y siempre es complicado. Y ahora con la pandemia más. Entonces el llamado es adopten a una abuela, adopten a un abuelito y hagan posible de que esta persona mayor puede tener acceso a su tratamiento y también el familiar. Pero también nos pueden ayudar de manera virtual, pueden ser voluntarios, también nos pueden ayudar con donativos en especie o en servicios. Hay muchas formas y la primera de todos es que no se queden con el conocimiento que transmitimos hoy. Todos somos multiplicadores y todos debemos estar inmiscuido en los problemas sociales y contribuir a solucionarlo. Nos toca a lo mejor en 30 años de ser persona mayor o nos toca ser cuidador y nos toca también un proceso de envejecimiento consciente, activo, digno, para que yo me pueda preparar de la mejor manera de llegar a esta última etapa, pero gozando de buena salud. Y si nos toca coadyuvar y conjuntamente como sociedad revalorar a la persona mayor, quitar todos estos mitos, todos estos estigmas y trabajar en la solución. Así es. Y personas entonces que no estén en Ciudad de México, ¿tienen acceso o qué tendrían que hacer? Búsquenos, por favor, háblenos 55 53 39 56 61. Y sí tenemos a personas de provincia, aunque estemos regresando en algún momento cuando nuestro semáforo en la Ciudad de México esté en verde, sí vamos a regresar, pero también vamos a tener paralelamente siempre ya la vertiente en línea para poder ofrecer este servicio. Buenísimo, Regina. Pues si pudiéramos dejar una semilla ahí sembrada para que florezca y tome la gente acción, ¿cuál te gustaría que fuera? No están solos, busquen ayuda. No es normal, nunca es normal, siempre es una enfermedad, pero que sí tiene tratamiento. Esto sería como el mensaje. Perfecto. Y yo lo que les diría es, involúcrense, entérense. Siempre tenemos a alguien cercano, si no es un familiar, es el familiar de algún amigo cercano que pudiera estar empezando a presentar este tipo de síntomas o que pudiera estar en un proceso de estos. Entonces, si no es directamente, también indirectamente podemos apoyar, porque podemos apoyar a esa familia, porque podemos apoyar a ese amigo que le está tocando ser cuidador o que está en el proceso de generar un diagnóstico. Entonces, involúcrense, ayuden, apoyen en la medida que cada quien pueda y sobre todo compartan esta información para que más gente esté enterada, para que más gente pueda tener una detección temprana para empezar a
a frenar el avance y tener una mejor calidad de vida. Entonces, muchísimas gracias, Regina. Les deseo de todo corazón que siga dando frutos la labor que están haciendo, que cada vez sea más la gente que esté involucrada. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Sandy. Un saludo a todos y conéctense la próxima semana al Alzheimer. Conózcanos. Ahí lo vamos a estar compartiendo. Por favor, métanse a la página de Facebook del centro. Se los voy a compartir en los comentarios del podcast para que se enteren un poco más de lo que se está haciendo y de lo que se puede hacer a todos los niveles. Y pues muchísimas gracias por haber estado en este episodio del Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Yo soy Sandy Mora y los invito a que compartan, a que se suscriban y nos sigan y a que sigan celebrando la vida todos los días a pesar de lo que pase. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, por favor comparte y suscríbete. Hasta la próxima.